Muy buenas tardes para todos. Les envío un saludo, un cordial saludo. Estoy transmitiendo este Facebook Live y por aquí estoy con mis amigos de TikTok. Me presento. Mi nombre es Franci Giraldo. Soy abogada y representante de la firma Enlace Legal. El día de hoy te voy a hablar dos temas muy importantes que son de la indemnización de perjuicios y la nulidad de traslado. Estas dos demandas, aunque son diferentes, se entrelazan entre sí, pues tienen un punto en que se unen y ya pues como preámbulo les comenzaré a hablar de lo que pasa con este tipo de demanda. Entonces vamos a hablar, lo primero que vamos a hablar es de la indemnización de perjuicios. La indemnización de perjuicios fue una sentencia que salió de la Corte, es la sentencia CL 373 del 10 de febrero del 2021. ¿A raíz de qué nació esta sentencia? Bueno, comenzaré como contándoles un poco qué pasó tiempos atrás. Bueno, más o menos en el 94 se crearon los fondos privados. Solamente existía el régimen que era el Instituto de Seguros Sociales, que en ese entonces se llamaba así, y se crearon los fondos de pensiones, que son las AFP. En este momento solamente contamos con 4 fondos privados que son Scandia, Colfondos, Porvenir y Protección. Cuando se crearon los fondos privados, resulta que mucha gente estaba en el Instituto de Seguros Sociales, había mucha gente que estaba en el régimen de transición y los fondos lo que hacían era contratar vendedores. Muchos de ellos no estaban especializados en la ley 100 del 93 y simplemente tenían que cumplir como con unas cuotas que les ponían y lo que hacían era trasladar a las personas. Entonces trasladaban a la gente y muchas de estas personas que trasladaron sufrieron unos perjuicios. ¿Por qué? Porque había gente que se encontraba en régimen de transición, que ya tenían unos derechos adquiridos y les decían que el seguro social se iba a acabar, que en el fondo privado tenían más rentabilidad. Y pues al pasar del tiempo las personas se fueron dando cuenta de que esto no era así. Saludos a los amigos de TikTok. Se dieron cuenta de que esto no era así y mucha gente se comenzó a pensionar y resulta de que la gente que ganaba más de 3 salarios mínimos se pensionaban con una pensión mínima. Entonces se dieron cuenta que se estaba creando un perjuicio alrededor de ellos. Bueno, en este momento existe una demanda que se llama la demanda de nulidad e ineficacia de la afiliación. Este tipo de demanda es para las personas que todavía no se han pensionado. Si si eres mujer y tienes menos de 47 años o si eres hombre y tienes menos de 52 años, no necesitas un abogado para trasladarte. Este traslado es importante si ganas más de 3 salarios mínimos, porque si tú ganas un salario mínimo, da igual estar en Colpensiones o en un fondo privado. Pero si ya pasaste como el tope de esa edad, ya pasaste el límite del tiempo, y resulta que si eres mujer, ya tienes 48, 49 años y te niegan el traslado, y lo mismo si eres hombre y tienes más de 52 y ves que vas a quedar mal pensionado, vas a quedar con un salario mínimo y resulta de que tú tienes una carrera, tienes una maestría, has estudiado y te vas a pensionar con un salario mínimo y al hacer el cálculo actuarial o la proyección pensional ves que vas a quedar muy mal, puedes iniciar una demanda, se llama una demanda de nulidad. ¿Para qué? Para que esa afiliación que se hicieron quede nula y tú puedas volver a Colpensiones, puedas volver a retornar a Colpensiones. O sea, que estás a tiempo y puedes demandar. O sea, en ese caso se hace ante un juzgado laboral y la mayoría, el 98% de los casos les conceden el traslado a Colpensiones. También se le hace una reliquidación porque hay gente que alcanza el tope de las 1.800 semanas y logra que su pensión pues quede altica, entonces es muy importante. Puedes hacer este traslado, así sea a través de una demanda, pero hazlo. Pero resulta que está la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? Las personas que se pensionaron. Resulta que hace unos años, a pesar de que las personas estaban ya pensionadas en los fondos privados, entablaban esa demanda de nulidad de traslado para volver a retornar a Colpensiones y demostrar el perjuicio que se le había hecho.
Pero hubo una sentencia de la Corte en que dijo, puso un límite y ya las personas que están pensionadas no se pueden trasladar. Pero también fijó algo para que pudieran como que les pagaran ese perjuicio que se les había realizado. Entonces la sentencia de la Corte dijo de que las personas que estuvieran pensionadas ya en los fondos privados no se podrían trasladar a Colpensiones, pero les dejó la puerta abierta para que reclamaran una indemnización de perjuicios por lucro cesante y daño emergente. Entonces dejó esta puerta abierta. ¿Y para qué en los fondos le pagaran lo mismo que ellos ganaran en Colpensiones? Bueno, entonces ese es el preámbulo de lo que te voy a hablar. En Colombia existen dos regímenes, solamente dos regímenes. Está el régimen de prima media con prestación definida y está... Bueno, saludos a mis amigos de TikTok. Ahora, después de esta charla, ya comenzaré como a compartirles, a responder muchas preguntas que me hacen. Bueno, entonces resulta de que ya pues cuando llegó la indemnización de perjuicios y la gente ya no se puede trasladar, pueden cobrar esa indemnización, un lucro cesante y un daño emergente y que les paguen lo mismo que estarían en Colpensiones, ¿cierto? Entonces en Colombia existen dos regímenes que son el régimen de prima media con prestación definida y está los fondos privados que son las AFP, se llama régimen de ahorro individual con solidaridad. El régimen de prima media es el administrado por Colpensiones y las AFP en este momento solamente hay 4, como las nombré. Está Scandia, Colfondos, Protección y Porvenir. Resulta que los dos regímenes son muy distintos y la forma de pensionar a las personas es totalmente diferente. En el régimen de prima media lo que se tiene en cuenta, pues que está desde la ley 100 del 93, es que la persona tenga la edad y las semanas cotizadas. Eso es lo más importante. Y ya las pensiones del sector público pues ya son reconocidas por la UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional y para Fiscal. Ya lo que es en los fondos privados, eso es una cuenta que tiene una rentabilidad, es una cuenta que tiene un ahorro individual. Entonces, solamente se exige que se tenga un capital que viene siendo más o menos del 110%. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, una persona que ya tenga una pensión del salario mínimo debe tener mínimo 240 millones en esa cuenta bancaria. Entonces, como es un capital y es una cuenta de ahorros, ya tiene más modalidades. Entre ellas está retiro programado, renta vitalicia, pensión anticipada, bueno, tiene otras modalidades. En el régimen de prima media, lo que se mira son las semanas que se tienen. O sea, entre más semanas se tienen, por decir, si yo tengo 50 semanas adicionales, eso me va dando el 1% y va creciendo en ese porcentaje hasta alcanzar las 1800. Entonces, eso lo que se mira mucho es las semanas que se tienen y también en el régimen de prima media se mira los últimos 10 años, el salario de los 10 últimos años. De ahí tenemos que mirar cuando una persona se va a pensionar, ¿qué le conviene más? Si lo que ganó los últimos 10 años o lo que ganó en toda su vida, pues para eso ya se tiene que hacer un cálculo actuarial y una proyección pensional. Bueno, entonces ya mirando las diferencias, resulta de que cuando se creó la ley del 100 del 93 decía que las personas solamente se podían cambiar cada 3 años. Había ese limitante. Ya con la ley 797 se dijeron que solamente cada 5 años se podía cambiar las personas entre regímenes como para evitar que una persona estuviera en un lugar u otro. Y ya se creó la ley 797, vino y puso un límite que dijo que las personas que le faltaran 10 años para pensionarse ya no se podían trasladar. O sea que la única opción de poderse trasladar es a través de la demanda de nulidad e ineficacia de la afiliación. Bueno, entonces, existen entonces estas dos diferencias. Los que ya están pensionados, aquí yo estoy pensionado, no me puedo trasladar, pero puedo cobrar una indemnización de perjuicio y puedo cobrar un lucro cesante y un daño emergente y que me paguen como si estarían Colpensiones.
Y está esa otra parte que es, no me he pensionado, pero gano más de 3 salarios mínimos y puedo entablar una demanda de nulidad e ineficacia de la afiliación para poder que me trasladen y quedar mejor pensionado en Colpensiones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se pretende en la indemnización de perjuicios? En la indemnización de perjuicios, voy a leerte el artículo 1613 que explica de qué se trata esta indemnización y dice: la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado su cumplimiento, exceptuándose los casos en que la ley la limita expresamente al daño emergente. Entonces, esta acción consiste en que tiene el acreedor o la víctima que exigir del deudor o del causante un daño, o sea, una indemnización, que es equivalente a la utilidad o beneficio de lo que hubiera recibido o lo que dejó de recibir en el futuro. ¿Por qué? Porque si en este momento yo estoy mal pensionado, por decir algo, yo estoy en Colpensiones, pero en Colpensiones me iban a pensionar, quedaría pensionado con 4 millones, mientras aquí en el fondo estoy pensionado con el salario mínimo y hay una diferencia de 2 o 3 millones, entonces, ¿cuánto perjuicio yo estoy recibiendo si yo hago ese cálculo a futuro y en presente, y más si lo hago a futuro? Entonces estoy recibiendo un perjuicio muy, muy grande. Estoy recibiendo un daño patrimonial en mi bien. Entonces, de eso se trata. Entonces, el lucro cesante es la ganancia o el provecho que yo dejo de percibir, y el daño emergente es el perjuicio o pérdida proveniente del incumplimiento o de una obligación parcial o una obligación que no se realizó. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se tienen que tener cuando yo voy a demandar por perjuicios? Tengo que tener un contrato suscrito, o sea, el contrato es esa afiliación que a mí me hicieron cuando fue el vendedor y me prometió y me dijo que yo iba a quedar mejor pensionado en un fondo privado y no en Colpensiones, que porque se iba a terminar. Entonces yo simplemente firmé el formulario, pero resulta de que cuando se firma ese formulario la persona tiene que estar muy bien asesorada, la persona tiene que tener una proyección pensional de dónde va a quedar mejor. Y pues, si a mí al momento simplemente me dijeron cosas que no eran, me asesoraron mal y me causaron un perjuicio, entonces ahí está como el contrato suscrito, pero entonces me están causando un perjuicio y además de eso me están haciendo un incumplimiento. Entonces hay un nexo causal, porque yo estoy contratando, pero estoy perjudicada. Entonces, estas son como las diferencias que existen y los perjuicios que puedan existir. Entonces, muchas gracias. Les recuerdo, somos la firma Enlace Legal. Tenemos más de 15 años de experiencia en todos los temas pensionales. Nuestra línea de atención a nivel nacional es la 321-3044-797. Repito, 321-3044-797. Pueden llamar y apartar sus citas. La primera cita es totalmente gratuita. Allí se te evalúa si tienes derecho, se te evalúa si te puedes trasladar o si ya tienes derecho a una indemnización de perjuicios. Entonces, no importa en la ciudad que vivas. Puedes vivir en Bogotá, en San Andrés, en La Guajira, o sea, tramitamos la pensión a nivel nacional. Entonces fue un placer y un gusto. Los esperamos acá por la firma para atenderlos con sus consultas. Por acá si tienen alguna pregunta en TikTok. Un saludo para todas las personas que se han unido. Y terminamos.